La madera chilena viaja por el mundo, cruza océanos, se convierte en arquitectura, diseño y conocimiento. Hoy conoceremos una empresa que ha hecho de eso su propósito. Hola madereros, ¿cómo están? Bienvenidos a Madera que Construye, el video podcast presentado por Ferramenta, el e-commerce chileno de madera al por mayor para ferreterías, mueblistas y constructoras que quieren crecer con productos confiables, asesoría cercana y despachos rápidos. En este espacio conversamos con líderes que impulsan la madera de la innovación, la construcción, el diseño y la sostenibilidad. Hoy nos acompaña Misael Burgos, gerente de Pacific Forest, una empresa chilena con más de 20 años de experiencia exportando madera de alto valor, como teca, radiata, camarú y otras especies a mercados globales. Además, lideran Pacific Forest Academy, un programa de formación técnica que busca profesionalizar la industria maderera y compartir conocimiento en toda la cadena de valor. Misael, ¿cómo fue tu primer vínculo con la madera? Antes de comenzar, si estás acá es porque te importa construir con sentido. Sabemos que la madera no solo es un material, sino una forma de mirar el mundo. Si este contenido te hace pensar, te inspira o te conecta con lo más profundo, suscríbete. No por el canal, sino por todo lo que nos queda por construir juntos. Hola Camilo. Bueno, yo empecé en la empresa hace 7 años, más o menos, el 2019, 6 años y algo, van a ser 7 en abril. Y empecé mi práctica, en realidad ese fue mi primer vínculo con la madera en general. Antes de eso, en realidad lo que conocía en la región principalmente como una región exportadora de madera. Pero claro, cuando empecé mi práctica en Pacific Forest, empecé a vincularme mucho más con la madera, a aprender en primera instancia de maderas blandas como el pino radiata o Eucalyptus regnans, y de a poquito me fui metiendo en otro tipo de especies, otro tipo de madera, que son las que comercializamos hoy día en Chile. ¿Qué te atrajo del desafío de liderar un proyecto tan internacional como Pacific Forest? Mira, Pacific Forest, antes que, o cuando yo llegué al menos, se dedicaba netamente a la exportación. A mí siempre me gustaron los negocios internacionales, eso fue como mi foco en la universidad. Y cuando se dio la oportunidad de que pudiera desarrollar diferentes cosas relacionadas con los negocios internacionales, relacionadas con la madera, y la verdad es que me entusiasmó bastante. Como te decía, he estado siempre vinculado un poquito con esa área en la universidad, haciendo ayudantías de macroeconomía, economía de empresas, son cosas que siempre me interesaron, y de a poco se fue armando el tema, la verdad. De a poco fue tomando forma este desafío un poco de no solamente liderar la parte de importaciones, sino que liderar el cambio digital de la empresa un poquito y llevarla como a un siguiente nivel en ese sentido. ¿Y qué significa para ti exportar madera chilena al mundo? Bueno, Chile es conocido dentro de los países y de lo macro de todo. Es un país que exporta materias primas. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que somos clave en la cadena de valor general. Hay países que nos compran la materia prima, lo transforman en un producto terminado y después se reexporta o se exporta a un país que lo demanda, países desarrollados normalmente, Estados Unidos, Australia, Canadá. Compran este tipo de productos terminados. Por lo tanto, en la cadena de valor, la verdad es que somos clave. Pero además Chile tiene la particularidad de que es un país que potencia mucho la sostenibilidad, las certificaciones. Por lo tanto, la mayoría de los proveedores que trabajan desde Chile son certificados en FSC o tienen algún tipo de manejo controlado de la madera. Por lo tanto, ahí hay varias cositas bien interesantes que nos posicionan como un actor relevante y que potencian nuestras capacidades dinámicas y que nos posicionan ante otros actores relevantes como China, como Estados Unidos, en el plano general. Por lo tanto, es bastante interesante, es un desafío que tiene mucho por delante, sobre todo pensando desde el punto de vista sostenible, la construcción en madera. Hay varias cosas que me entusiasman bastante de trabajar específicamente con este material. Misael, Pacific Forest ha sabido liderar el mercado internacional. Distintas especies, distintos destinos, pero una misma filosofía, calidad y confianza. ¿Cuáles son las especies más demandadas actualmente y en qué mercados tienen mayor presencia? Si hablamos de exportación, el core business de la empresa es Pino Radiata. Nosotros exportamos a distintos países, Vietnam, a Corea, acá en Latinoamérica, en distintos formatos: madera verde, madera cepillada, madera seca, madera para mueblería.
Depende un poquito del mercado. Y después si pensamos en maderas duras, nosotros estamos potenciando mucho la exportación y la importación acá en Chile de teca, que es una madera de alto valor comercial, tiene un aceite natural que la protege. Conseguido proveedores que potencian también esto que para nosotros es tan importante, que es el tema de la sostenibilidad y del manejo sostenible de la madera. Y la verdad es que es una madera preciosa y desde ahí estamos tratando de apuntar bastante a otros mercados con esta especie, porque tenemos bastante continuidad. Yo te diría que esas son las dos especies que más exportamos. Después ya vendría Eucalyptus regnans, que lo exportamos desde Chile hacia Malasia y otros mercados. Y otras especies como Cumarú, Garapa o Kumala, que son especies que salen principalmente de Perú, y de otros mercados por aquí y por allá, hacia otros países o también hacia Chile. ¿Y qué hace que sus productos como decking, pisos, tableros se destaquen en el extranjero? Mira, hay un tema que nosotros es un poco cultural en la empresa, que es la calidad principalmente. Potenciamos mucho que todo lo que nosotros compramos en realidad cumpla con las características que estamos especificando en la orden de compra. Hay viajes para ir a controlar la calidad. Hay todo un proceso de vinculación con los proveedores que hace que seamos un aliado bastante cercano. Nos tratamos de integrar en la cadena de valor de los proveedores, desarrollando productos nuevos, desarrollando mercados en conjunto. Por lo tanto, todas estas políticas de calidad se transmiten hacia los proveedores. Y bueno, el know-how que básicamente tiene la empresa desde ya más de 20 años que lleva en este mercado. Nosotros siempre hemos sido trader en términos de exportación de pino, por lo tanto la representación es bastante importante y cuando hay una empresa que tiene el prestigio de que se hace cargo, de que responde en caso de cualquier cosa, porque finalmente es madera, hay muchas cosas que pueden pasar con la madera como un material vivo. Ese respaldo la verdad es que da bastante seguridad. Los clientes quieren sentirse seguros, básicamente, de lo que están comprando, y que alguien va a responder en caso de cualquier cosa, pero por sobre todo tratamos de minimizar ese riesgo con todos los procesos y controles que hay detrás de eso. Porque cualquiera puede exportar, digamos, Cumarú si tiene las certificaciones que corresponden, pero si se conoce con cámara, juega un rol fundamental, de qué parte del árbol se saca. Hay un montón de cosas que van dentro del proceso que hay que ir controlando y que afortunadamente nosotros tenemos bien integrado en nuestra cultura y que probablemente hace que nos diferenciemos. Y después ya viene toda la parte de la promoción, que desde ese punto de vista hacemos bastante marketing educativo y que eso también obviamente genera engagement. ¿Cómo mantienen los estándares de calidad, de trazabilidad o eficiencia logística a escala global? Bueno, nosotros somos certificados en ser la cadena de custodia y constantemente estamos siendo auditados, digamos, como para poder mantener esa certificación. Por lo tanto, hay bastantes estándares que nosotros transmitimos a nuestros proveedores. Hay proveedores que, si bien no son certificados de FSC, sí tienen un manejo sostenible, una trazabilidad comprobada, que es básicamente lo que nosotros solicitamos cuando compramos madera en otras partes. De dónde viene la madera, la guía de despacho, el lote del que se sacó. Hay un montón de papeles y documentos que se tienen que pedir antes de cualquier cosa, como para poder manejar eso. Después nosotros tenemos un equipo de COMEX, de comercio exterior, que trabajamos en conjunto con, obviamente, con el área comercial y nos vinculamos como para ir definiendo temas flete, hacia dónde va la naviera que corresponda o que tenga un precio más competitivo, dependiendo de dónde salga, hacia dónde vaya. De nuevo, es algo que tenemos bastante integrado desde el comienzo, pero el tema del control de calidad y el tema del proceso para conocer proveedores fuera es lo que hemos ido desarrollando con el tiempo. Ha sido un proceso de igual prueba y error. Trabajar con proveedores de Latinoamérica hay muchas veces en que puede ser complejo, difícil en términos de tiempo y en términos de cómo las autoridades reaccionan. Entonces, hay varias cosas que hemos ido aprendiendo en el camino, cómo lidiar con ese tipo de situaciones, pero que son propias del mercado y del negocio. Entonces, te diría que hemos ido evolucionando y cada vez implementando y materializando más protocolos a medida que hemos ido aprendiendo, que hemos ido adquiriendo la experiencia de no solo la exportación, sino que la importación de especies que no están en todas partes del mundo. ¿Y saber qué importancia le dan al trabajo con proveedores y aserradores locales? Mira, ahí hay todo un tema de vinculación. En la empresa, el gerente de abastecimiento, o quien se vincula directamente con los proveedores en Chile, es Pablo Salazar. Él tiene una relación muy cercana con muchos de ellos y a partir de eso la verdad es que nace todo, yo creo.
en la empresa hay una cosa que yo aprendí mucho desde la práctica, cuando estaba literalmente en la práctica, y es que se toma mucho en cuenta al cliente, no solamente el cliente externo, sino que el cliente interno también, en términos de esta colaboración y cómo hacer que ambos ganemos principalmente, que haya un win-win. Por lo tanto, hay toda una planificación en términos de visitas a los proveedores locales, de crear nuevas conexiones, de participar muchas veces en las ruedas de negocios que hace ProChile, vincularnos con el ecosistema, y eso hace que finalmente las otras cosas vayan fluyendo. Nosotros, por más que no, nos gusta describirnos a los chilenos como un poquito más fríos, directamente sí nos gusta generar esa conexión, y yo creo que es súper importante como para poder proyectarte con algún proveedor hacia el futuro. O sea, todo se conversa, pero esa conversación nace de una conexión. De ahí, Pablo, en ese rol, la verdad es que crea bastante valor por ambos lados, hacia los proveedores y hacia nosotros. Hay muchas veces que uno tiene que solucionar un problema, y si no tenía una buena relación o una conexión más estable con el proveedor, es complejo. Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despacho rápido y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Y seguimos con Misael para conocer cómo Pacific Forest está llevando la madera chilena a nuevos mercados y también a nuevos niveles de profesionalización. Además de exportar productos, Pacific Forest decidió exportar conocimiento con su Academy. Misael, cuéntanos cómo nació Pacific Forest Academy y qué los motivó a crearla. Mira, hay todo un tema en términos de desconocimiento de la madera como material, digamos, sobre todo en Chile. A mí me causa curiosidad, digamos, que en Chile, claro, el mundo todo dice, no, tiene tanta madera, pero no se valora tanto la madera. Hay todo un tema ahí, o sea, hay madera, pero no necesariamente es madera nativa, por ejemplo. En otros países como Perú, Venezuela, incluso Brasil, Colombia, México, tienen una infinidad de especies nativas. Acá hay todo un tema que no vamos a entrar en detalle el por qué, pero en Chile se consumió la gran parte de la madera nativa, y que hoy día hace un año ya se está tratando de reforestar. Hay todo un desconocimiento en términos del material, y que principalmente yo digo, bueno, si voy a vender algo, quiero que la gente esté educada en términos de lo que voy a vender, y si no existe ese conocimiento, de alguna forma transmitirlo. Entonces, desde esa perspectiva, nuestros pilares fundamentales, desde Instagram al menos, que fue donde empezamos un poco con el tema de marketing, fue siempre la educación, entregar conocimiento, sobre todo porque el Instagram al menos está enfocado harto en la importación de madera, y son maderas que no existen en Chile. Por lo tanto, hay que igual dar a conocer cuáles son las propiedades, qué es lo que sirve, por qué es mejor aquí o por qué es mejor allá. Y a partir de esa base fuimos creando como contenido que tratara de potenciar el conocimiento del uso de estas especies, pero después ya a un tema general de la madera. Entonces, de a poquito fuimos armando toda una estrategia que no solamente complementa el tema publicación de contenido en redes sociales, sino que también la creación de artículos que buscan resolver dudas de la gente. ¿Qué pasa si compro deck de madera o deck de PVC? ¿Cuál es mejor? Bueno, tratamos de responder a esas preguntas, escribimos artículos que van en función de eso, y en temas generales de la madera. Por ejemplo, ¿qué significa secado en cámara? ¿Qué significa secado al aire? ¿Qué es madera verde?
o qué es calidad Col, calidad Milran, es decir, como un poquito de conocimiento en términos de lo que nosotros estamos vendiendo y que en muchos casos lo tomamos como un vocabulario normal, pero yo creo que hay muchos ecosistemas y mercados que compran madera y que hablan en un diferente idioma y que es súper importante poder alinearnos. Y como te digo, transmitir conocimiento hacia la gente. La gente igual hoy día quiere sentir que está aprendiendo algo, que se está quedando con algo cuando revisa tu página web o tu Instagram. Desde ese punto de vista, igual hay que entender el comportamiento del consumidor y qué es lo que está buscando hoy día el consumidor, que es básicamente sentirse representado por la marca en la que está comprando de una u otra manera. ¿Y qué impacto han visto los profesionales o empresas que han pasado por la Academy? Hoy día yo te diría que el conocimiento o el tema de Academy es más bien algo que aplicamos desde lo interno a las personas que trabajan con nosotros, en lo externo hacia los clientes tratamos de entregar mucho conocimiento y enviárselo a los clientes constantemente y también a los colaboradores que trabajan con nosotros, que básicamente lo que nos interesa es lo que te comentaba, si alguien entregar la solución completa, pero no necesariamente siendo nosotros, sino que tratando de potenciar a la red de colaboradores que trabaja con nosotros y que entiendan de nuestra madera, entiendan cómo se instala, cómo se protege, cuáles son los materiales que pueden servir más para la instalación, cosas, detalles, por ejemplo, el cumarú tiene un porcentaje de contracción más alto que otras maderas, por lo tanto, si llueve mucho, se va a hinchar más y se va a contraer más, por lo tanto, la separación del deck tiene que ser mayor a la de otras especies. Temas como eso pueden jugar un rol fundamental en el resultado final. Desde ese punto de vista, yo diría que esas son las tres capas en las que tratamos de transmitir el conocimiento de forma interna hacia nuestro equipo, de forma externa hacia los clientes y también hacia los colaboradores. ¿Y cómo ayuda esta capacitación a elevar los estándares de la industria maderera chilena, crees tú? Estamos de la base que la madera seca en cámara al 12%. Ya eso genera, es un pie en términos de estabilidad dimensional de la madera. En el mercado hay muchas especies que no se venden seca en cámara y que está bien, ¿no? O sea, es difícil secar una madera nativa, pero el hecho de que lo sea y que se puede, porque a ver, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del cumarú y lo digo porque es una madera durísima. El pino tiene una densidad de 450 180 kilogramos por metro cúbico. El cumarú tiene una densidad de 950, 980 kilogramos por metro cúbico. Y una especie como el roble, por ejemplo, el roble chileno tiene una densidad de 650, por ahí. Entonces, no es tan dura como otras, se puede secar igual, ese es mi punto. Y ese secado en cámara genera ya al tiro una estabilidad dimensional que va a potenciar que la madera se comporte mucho mejor ante cambios de humedad y temperatura. Entonces, ya desde ese punto de vista hay todo un tema que aporta. ¿Por qué seca en cámara? ¿Por qué seca el aire? O qué sé yo. Y después, ¿qué materiales utilizar? La madera es tan dura que si tú le ponías un tornillo para abajo se va a quebrar como un vidrio. Entonces, hay que allanar primero, hay que hacer el agujero primero, los tornillos tanto funcionan mejor, el tema de las fijaciones, tienen que ir 2 fijaciones una fijación en cada lado para potenciar que la madera no porque es muy fuerte, digamos, o sea, tiene mucha densidad. Todo eso, ¿en qué aporta? En que el resultado final, sea algo que la gente realmente, y nos pasa mucho, ve la madera instalada y dice: "Guau, está precioso", pero es porque se guardan y se cuidan un poco todos estos estándares desde antes. Lo que te digo, no solamente en términos de instalación, también en términos o de secado, sino que también en términos de calidad desde la base. O sea, la madera tiene nudo, tiene médula, tiene canto muerto. ¿Qué es lo que conlleva esta calidad? En muchos casos nosotros, por ejemplo, nuestros tableros alistonados los vendemos en corte radial porque el corte radial es un poco más estable, también en términos dimensionales. Ese tipo de detalles aportan a que el resultado final sea mucho más estable y obviamente que se materialice esta propuesta de valor un poco de yo te estoy entregando una madera que te va a durar finalmente y podéis confiar en que esta madera te va a durar y también potencia a que, comillas, la competencia, yo sinceramente no creo mucho en la competencia, creo más en la colaboración, creo que cada uno tiene que inventarse ahí su línea, digamos, de cómo destaca de una u otra manera, pero también como que ayuda a elevar un poquito el estándar. Hoy día en Chile si bien el MDF es un producto que está masificadísimo y que yo no estoy en contra del uso del MDF, los tableros alistonados de madera sólida están ganándose su terreno, por ejemplo, y que de a poco cada vez la tendencia va un poquito a, sí, sabes que quiero madera natural y quiero que sea de esta calidad porque simplemente creo que es mejor o creo que tiene mejores estándares o me va a durar mucho más.
o se va a comportar mucho mejor en ciertos contextos. Entonces, todo este tipo de estándares ayudan también a que la gente entienda qué madera puede servir para qué cosa y qué producto puedo comprar y finalmente tener una mejor experiencia de usuario al final. Misael, el comercio internacional de madera vive un momento desafiante. Regulaciones, sostenibilidad, certificaciones y competencia global. ¿Cuáles son los principales desafíos logísticos, normativos o de mercado para exportar madera desde Chile? Chile, afortunadamente, es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio en el mundo con distintos otros países y que nos permite entrar en distintos mercados de diferentes formas, también por este rol fundamental que yo te comento que es de exportación de materias primas. Sin embargo, existe todo un contexto en términos generales, globales, de lo que hoy día está pasando China, Estados Unidos, y ya solamente de esa base nos afecta a nosotros como rubro. Es difícil, hay que tratar de diversificar de alguna manera. Nosotros de cierta forma tenemos la ventaja de ser trader, por lo tanto podemos diversificar bastante en nuestra oferta. Sin embargo, si tú eres un aserradero y estás trabajando con pino radiata y tú exportas ese producto y no hay otro espacio a la diversificación porque todo es costo, ahí es mucho más complejo. Entonces, hay todo un tema en términos de cómo adaptarse al mercado que es bastante difícil, sobre todo si eres una empresa que lleva mucho tiempo en un mercado que, si bien no es estable al 100%, es bastante estable al menos después del terremoto. Hay todo un tema que se hace en términos de ProChile y demás, pero es bastante complicado, hay un desafío gigante y yo siempre hago el llamado un poco a la gente que conozco del rubro a trabajar con las universidades. ¿Por qué? Porque eso ayuda mucho a crear innovación abierta. Yo trabajo mucho con alumnos en práctica y tratar de ir resolviendo problemas, mezclando el conocimiento de la universidad con la práctica de la empresa y abrirse un poco a que ese conocimiento realmente puede servir y que puede ser utilizado en la estrategia, es clave porque de ahí salen las soluciones digitales, por ejemplo, tecnológicas para llevar mi producto o mi servicio a otro mercado o derechamente replantear, hacer bricolaje de recursos y decir, vale, tengo todo esto, lo puedo utilizar para otra cosa, como lo hicimos un poquito nosotros con las importaciones, por ejemplo. ¿Qué es lo que tengo hoy día? ¿Cómo puedo diversificar? Vale, mira, tenemos experiencia trabajando con algunas especies de maderas de fuera. Bueno, apliquemos esa experiencia y tratemos de replantear el modelo de negocio y diversificar. Entonces, hay todo un desafío en términos de cómo adaptarse y es bastante complejo si no está como inmerso en la cultura de cada empresa. ¿Y cómo se preparan para un mercado cada vez más exigente en sostenibilidad y trazabilidad? Eso también es otro pilar fundamental para nosotros, el tema de la sostenibilidad, las certificaciones. Como te comentaba, nosotros somos certificados FSC en la cadena de custodia, pero, por ejemplo, el mercado europeo es muy exigente. Sin embargo, nosotros lo tenemos ya como algo que es lo que tenemos que siempre estar trabajando. Nosotros cada vez estamos acotando mucho más nuestra oferta de proveedores, digamos, que tengan certificaciones, sobre todo que sean FCC, que cumplan con todos los estándares que esto conlleva. Si estamos trabajando con una especie que requiere CITES, que lo tengan. O sea, hay todo un tema de trabajo de parte del proveedor que requiere bastante tiempo y para poder obtener estas certificaciones con las que nosotros queremos trabajar y hasta el momento, afortunadamente, tenemos como el respaldo para poder decir, mira, sabes que si tú trabajas con nosotros, vamos a abrir este mercado, pero necesitamos un proveedor que tenga estas condiciones, porque nuestro foco hoy día, o uno de nuestros pilares fundamentales, es potenciar eso. Por lo tanto, cuando hablamos de las certificaciones, creo que es algo a lo que hay que adaptarse, a lo que hay que tratar de enmarcarse. Porque si no, en 10 años más vamos a estar fuera. En 10 años más probablemente hay muchos otros países que se van a ser mucho más exigente en términos de certificaciones y en términos de sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que es hoy día el momento en el que hay que ponerse al día con eso o seguir desarrollándolo para llegar al momento en el que ya sea una competencia que todo el mundo exija tenerla. Que hoy día igual está pasando. ¿Qué innovaciones o tecnologías están incorporando hoy para seguir creciendo? Mira, en términos de innovación lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Nosotros, desde el modelo de negocio, como te comentaba, con las universidades hacemos mucha colaboración, no solamente un alumno en práctica que llega y entra, sino que proyectos completos que trabajamos y que tratamos de desarrollar. Pero hay varias otras cosas que yo te puedo comentar que desarrollamos o en las que tratamos de innovar.
Hay muchos aspectos de innovación de network en el que nosotros importamos una madera en bruto, por ejemplo, que no se conoce en Chile, y trabajamos con los proveedores locales para desarrollar nuevos productos. Por ejemplo, un tablero alistonado de teca, que no es fácil de trabajar, el mercado está acostumbrado a trabajar con madera blanda, entonces hay todo un proceso de reconocimiento, digamos, y de preparación para poder sacar ese producto. Y ahí yo pongo nuestra expertise comercial, el proveedor pone su expertise en términos de operativa, digamos, y sacamos un producto en conjunto del mercado. Eso es innovación de network y por ese lado avanzamos bastante. Y ahora estamos con un temita bien interesante con Search Studio. Son unos amigos que tenemos desde hace harto tiempo. Yo les vendía tablero a Listón al principio, pero tienen toda una lista de innovación, como de laboratorio, digamos. Y estamos, no sé si puedo hablar mucho del tema, pero con la viruta, con el acerrín que está quedando, por ejemplo, de la teca, vamos a tratar de ver que ellos están creando un plástico, digamos, con la viruta de ciertas maderas. El tipo de plástico depende de la madera y de las propiedades que tenga esa madera. Entonces, hoy día nosotros estamos viendo cómo sacamos de acerrín de teca algún tipo de plástico que sirva para X cosa. Eso como para poder obviamente reutilizar todos los desechos que tampoco los generamos nosotros, como te digo, tercerizamos el tema de la producción, pero con proveedores con los que tenemos una relación muy cercana. Y después ya te diría que en términos de innovación apuntamos mucho a la innovación digital, a lo que hacemos en términos de comunicación, a cómo tratamos de llegar al cliente, cómo tratamos de apuntar a la experiencia, no solamente al producto y servicio, sino que a cómo el cliente se siente e innovar desde ese punto de vista en todos los canales y plataformas desde los que nosotros comunicamos, básicamente. Misael, ¿cómo imaginas a Pacific Forest de aquí a 10 años? De aquí a 10 años, a ver, me imagino a Pacific Forest con em, este porcentaje, digamos, que el core business de la empresa de exportación de pino, quizás a migrar un poco a que sea 50 y 50 entre madera de alto valor comercial de otros países y pino radiata. Y por supuesto, si hoy día estamos en Chile exportando madera, mi foco es replicar el modelo de negocio en otros países y por eso también el tema sustentabilidad. Me encantaría tener el mismo modelo de negocio que tengo en Chile, por ejemplo, en Europa, en alguna parte o en algún país desarrollado donde también hay mucha demanda de este tipo de productos. Me imagino fuera en distintas partes, con sedes en distintos lugares y como te digo, migrando un poco de que el core business sea el pino radiata a otras especies de de alto valor comercial y por supuesto certificadas y con manejo sostenible. En Ferramenta creemos que el futuro de la madera chilena también se construye teniendo puentes con el mundo. Innovar, educar y exportar con propósito es lo que nos inspira cada día a seguir apoyando a quienes viven de la madera. Y hablando de futuro y propósito, Misael, ¿qué te ha enseñado trabajar con tantas maderas, tantos países sobre lo que la madera puede enseñarnos como personas? Como personas, partamos desde el punto de vista de que un metro cúbico de madera absorbe una tonelada de CO2. Para mí eso es clave. O sea, el utilizar madera en construcción aporta no solamente como en términos macro, sino que a nosotros mismos en el día a día. Entender cómo funciona el proceso de la madera, que es un material vivo, que absorbe CO2, que aporta a la sostenibilidad, a la sustentabilidad y que es un material constructivo. Creo que a nosotros como personas nos beneficia al 100% en términos de cambio climático, de emisiones de CO2, pero al mismo tiempo volver un poco al aspecto natural y de lo que significa trabajar con materiales que nos entrega la misma tierra, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es un aporte poder entender lo que significa trabajar con madera, poder entender que existen muchas alternativas en el mercado en términos de especies de producto y que es un material noble, sustentable, que puede recuperarse y que con un manejo sostenible, la verdad es que se puede generar una continuidad que es saludable para el medio ambiente, lejos de otra cosa, y para nosotros también, obviamente. Y Misael, ¿qué te ha enseñado a ti a trabajar con distinta madera que no aprendiste en ninguna universidad? Vamos a ver, si me voy como a la base de toda adaptabilidad, o sea, trabajar con madera es un mercado que en muchos casos es volátil, como decía al principio, si bien no es que sea demasiado volátil, existe una cierta estabilidad.
La madera puede estar un valor un momento y a otro valor en otro momento. Entonces hay que aprender cómo a adaptarse desde ese punto de vista y entregar un poquito ese valor, pero al mismo tiempo lo hermoso que es trabajar con madera, la apertura de mente en términos de lo que significa, lo que comentaba recién, que no es simplemente vender madera, es que estáis de cierta manera aportando a un objetivo de desarrollo sostenible, de hecho, al objetivo de desarrollo sostenible número 13, que va en función de trabajar con energía renovable y con productos materiales que sean sustentables. Todo este conocimiento, por ejemplo, en esa perspectiva y el fortalecimiento un poco de mi propósito como profesional, está vinculado al aprendizaje que he tenido con la madera. Aporta valor, a mí al menos me ha aportado mucho valor y de cierta manera consolidación de para dónde quiero un poquito que vaya la micro en ese sentido. ¿Y qué consejo le darías a un emprendedor, a una pyme que quiere internacionalizar su trabajo en madera? Que, a ver, existen un montón de formas de partida, que hay que ver la manera que nosotros, al menos Pacific Forest, estamos abiertos a la colaboración, por ejemplo, llevar productores locales hacia afuera, no solamente en términos de madera cerrada, pueden ser productos, por ejemplo, plantillas cortadas en CNC, en madera, para exportación de alguna empresa que necesite una plantilla en específica para un producto, o regalos corporativos, o tablas, por ejemplo. Hay un montón de cosas que hoy día se pudieran exportar en madera y existe la opción. Yo invitaría a aprender, a meterse a ProChile, a investigar sobre los distintos niveles y los requerimientos para exportar y después tratar de entender muy bien una estrategia digital que potencie esta marca y que piense un poco esta estrategia en términos globales. Pero como te digo, invitamos a la gente a que nos hablen, a que veamos la manera en la que podamos articular algún tipo de colaboración en ese sentido. Como te decía, innovación de network. Nosotros siempre estamos buscando cómo crear nuevos productos, cómo entrar en nuevos nichos, nuevos mercados, que es por ahí un poquito en lo que nos hemos especializado en estos últimos años. Y como es tradición en madera que construye, si tuvieras que definir la madera en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Futuro. Esa sería la palabra, futuro. Y yo creo lo que he comentado en todo este rato, o sea, para mí la construcción de madera es el futuro y creo que hay que pensar en eso y desde ya plantearlo como algo que debería pasar al menos de aquí a 2030. La construcción en madera debería potenciarse mucho más, por lo tanto nosotros tenemos que prepararnos. Misael, muchas gracias por esta conversación. Nos deja una visión amplia y apasionada sobre cómo la madera chilena puede competir en el mundo con calidad, formación y propósito. Desde Ferramenta queremos llegar a un presente en forma de agradecimiento por tu participación. Gracias. Y a quienes nos acompañan, suscríbanse, compartan este episodio y comenten con la palabra global si creen que la madera chilena tiene un papel protagónico en el futuro sostenible del planeta. Esto fue Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Muchas gracias, Misael. Espero que te hayas sentido cómodo y espero que Y podamos seguir gracias, Camilo. conversando más adelante. Fuerte Vale, abrazo. muchas gracias.